que no me aparte de nadie. Lléname de ti, de ti, de ti. Yo quiero que tu amor inunde mi alma. Muy bien, empezamos este ciclo bíblico con una serie de temas un poquitico controversiales en algunos grupos de observancia rigurosa sobre la Torá. Y el enigma más grande que hubo fue el inicio del calendario, los elementos que designan el inicio del calendario bíblico. Fuera de eso, algo un poquitico más sorprendente es la manera como se enfatiza acerca de la autoridad en la Torá que tenía el judaísmo del primer siglo. Y como nuestra tarea y la tarea de un servidor en especial es el desarrollo de todo el tiempo intertestamentario, el segundo templo, el desarrollo de la liturgia judía, en este caso sobre los textos de Qumran, del Mar Muerto, y cómo esto afecta no solamente el desarrollo teológico, místico, ideológico, sectario, lo que nos interesa a fondo a nosotros, que es un poquitico más acerca del concilio divino, la pluralidad divina, el monoteísmo, el enoteísmo y la naturaleza de los entornos celestiales. Entonces, para poder entender estos contextos es muy importante tener esto claro. Algunos conceptos ya los hemos repasado, solamente quiero que queden muy sentados y muy claros. Para que esto quede así, sentado y muy claro y muy sólido sobre nuestras vidas, es necesario tener libros de conciencia eh, académica muy sólidos, y hoy vamos a hacer un análisis de los trabajos de la profesora Rachel Elior. Rachel Elior, profesora del misticismo judío y de la literatura del Segundo Templo judía del primer siglo. Muy elogiada en todos los trabajos que la profesora ha hecho por muchos leguas. En especial, pues vamos a tener en cuenta su libro Los Tres Templos, The Three Temples, Memory and Oblivion, Memoria y Olvido, y algunos otros trabajos de académicos que ha puesto. Al final les dejo la bibliografía para que tengamos más materia sobre que puedan ustedes más adelante desarrollar y poder estudiar. Entonces, del sol a la luna, precisamente algo que tener que pendiente es cuando el Mesías nos hace recordar a nosotros. Nosotros somos creyentes en el Mesías, obedecemos Torah, tratamos de obedecerla lo mejor que podemos. Obviamente no en letras, sino en ruaj, en espíritu, como se tiene que hacer. Hay gente y es que vienen precisamente estos problemas que dicen es que es un problema de autoridad. Y de recordar que el judaísmo del primer siglo, ¿cuál era? ¿Cuál era el más importante? ¿El corrompido que estaba en el templo? ¿Los que hicieron un pacto fuera del templo? ¿Dónde estaba la autoridad del Todopoderoso en ese tiempo? ¿Cómo se representaba la autoridad del Todopoderoso en ese tiempo? ¿O cómo se representa siempre, si es que alguna vez cambió? ¿No? Porque los que lo cambiaron precisamente son los hombres. Los que tuercen las escrituras culturalmente siempre han sido los hombres, para su propio beneficio y no para el beneficio muchas veces del prójimo, que es el amor que el Eterno nos enseña en nuestras vidas, ¿no? Entonces, del sol a la luna, nos muestra la profesora Raquel Elías. Voy a hablar en los entornos de que la profesora habla para el beneficio de algunos hermanos que no tienen el alcance a los libros, al servicio académico, a otros idiomas como el hebreo y el inglés, que son los idiomas principales de la profesora Raquel. Deme un segundito. Bueno, entonces, pues bendito sea el Padre por los recursos y las lenguas que nos ha dado, el idioma y la investigación, dicho sea de paso. Entonces, los rollos del Mar Muerto y la guerra sacerdotal por el control del tiempo y la memoria y la autoridad sagrada. Bueno, vamos a ver si por acá se deja esto andar. Entonces, ¿qué se encontró en Qumran? Lo que se encontró en Qumran o las cuevas del Mar Muerto en 1947 a 1956 fue una esquela de más de 1000 fragmentos de manuscritos escritos en pieles de cabra, de animales,
porque obviamente los que se escribían en el papiro egipcio no duraban tanto como los que se escribían en piel de animales. Y entonces dan testimonio de los escritos de una biblioteca judía del siglo segundo antes de nuestra era, o antes de Cristo, hasta el siglo primero después de nuestra era o después de Cristo, dígase. Más de 1000 fragmentos en, en más de 5 idiomas. Si ustedes se van a la página principal, van a ver que van a ver muchísimos idiomas, no solamente los que se vivían en Judea. Y los textos, pues hay muchos textos y los textos que obviamente se consideran sagrados porque son escritos como la Tanaj y otros textos litúrgicos de la Yahat o de Qumran, ¿no? Como lo que vimos en el primer pacto, el pacto sobre el desierto, que es el documento de Damasco. Vamos a ver más adelante algo que se llaman los cánticos litúrgicos del Shabbat, por supuesto que sí. Y entonces todos estos se consideraban Kivdrei Kodesh o registros sagrados, escritos sagrados, así como se considera dentro de los grupos religiosos el canon de la Biblia como que todos son libros sagrados. Y muchas veces tenemos que comprender, vamos a ver un poquitico de ello, cómo fue que se empezaron a seleccionar qué libros sí y qué libros no eran parte del canon. Un pequeño glimpse, no algo general, o algo muy general, perdón, porque obviamente hay muchos más detalles en ello, pero vamos a ir solamente por unos poquitos. Vemos meticulosamente el hebreo, el arameo y en la minoría en griego. Y la profesora hace la comparación que en este espacio de silencio teológico, de silencio espiritual, em, con este tiempo de lapso de más o menos desde el 200 antes de nuestra era, cuando se tiene uno de los registros de Daniel, bien sea por copia, o hasta el 200 de nuestra era, cuando se empezó a escribir la Mishnah. Hay un espacio, entre comillas, disque de silencio literario, cosa que no es cierta. Hay mucha literatura judía de ese tiempo y que de ese ejemplo de esa literatura se tomaron muchos conceptos para escribir lo que nosotros tenemos hoy como canon dentro de nuestras Biblias. Entonces la profesora pone un ejemplo como que, hey, cuando llega la Pascua, cuando llega Pesaj, hay que limpiar toda la casa, desempolvar todo, hacer una limpieza general, ¿no? Ya saben que la limpiada de la levadura dentro del movimiento judío es excesivo y es riguroso, es ortodoxo. Entonces, cuando se movía la nevera de su lugar, lo primero que había detrás era un gran polvo. Pero ella no lo compara sino con un polvo, sino como un gran apartamento detrás de la nevera. Y imagina mover un refrigerador durante la limpieza de la Pascua y descubrir un apartamento entero escondido detrás de lo que no sabía, de lo cual no sabías nada. Esa fue la gran magnitud que ella compara con Ram. Eh, entonces, en Qumran tenemos 3 clases de literatura. Una de las literaturas son copias exactas de los libros en la Tanaj, excepción el libro de Esther. ¿Por qué? Porque solamente estaba por allá en Babilonia, no estaba dentro de los concilios que se hicieron en Jerusalén cuando empezaron a escribirse o hacerse el convenio que se tenía hoy que más adelante vamos a ver por qué, pero no se tenía, eso fue hasta mucho tiempo después. Pero obviamente en estos casos los copistas añadieron vocales, los Babim y los Yudeim, para facilitar la lectura pública, porque obviamente estos textos solamente se tenían en el templo, pero una vez que empiezan a salir bien por el exilio de ellos mismos al desierto y por la necesidad de tener estos textos dentro de las sinagogas donde se leían los rollos de la Torá y la Tanaj, pues entonces habían copias de los rollos de la Tanaj en cada sinagoga para poder hacer el servicio, o no se sabe realmente, yo la verdad no tengo conocimiento. Puede que se hayan rotado entre sinagoga y una y otra sinagoga estos rollos para la edificación del pueblo, cosa que no se sabría, pero bueno, ahí faltaría también un pincelazo de investigación para quien quiera bien hacerse esa anécdota.
Otra clase de literatura que se había era la parabíblica o em, comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos como por ejemplo el Jubileos, comentario de Jubileos, como por ejemplo eh, la segunda de Baruch, creo que es, ahorita se me olvida, se me pasa así por alto. Y entonces están todos estos pesharim o comentarios de las escrituras. Entonces no solo interpretaban los midrash, como que esto se interpreta de esta manera, esto se hace una hermenéutica de esta manera, diríamos al día de hoy, dentro de nuestro contexto social actual, sino que reescribían libros enteros como el Génesis con absoluta libertad para insertar nuevas obsesiones teológicas que se habían desarrollado en su tiempo para justificar no solamente lo que ellos tenían en su tiempo, el servicio sacerdotal fuera del templo, en el desierto, y otras ideas que ellos estaban trayendo para poder justificar ese servicio litúrgico fuera de la autoridad del templo, del segundo templo. Y obviamente hay otra tercera clase de literatura, generalmente hablando, dice la profesora Raquel Elior, que es que expresa una batalla ideológica y doctrinal, digámoslo burocrático, y que se expresa muy claramente como el rollo del rollo de la guerra o la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y está, en este caso, por ejemplo, también el documento de Damasco, que lo vimos así rapidito, donde expresa muy claramente que hay una gente que está en contra de otra gente por una serie de problemas. Entonces lo llama la profesora Raquel, una biblioteca polémica, donde se ve claramente la distinción entre dos sectores para poder justificar pues estas cosas. Dentro de la literatura de Qumran, entonces se entiende que la revelación que ellos tienen es entre comillas divina. Y digo entre comillas, porque obviamente yo no puedo decir que es divina cuando sé que son una cantidad de gatos que están en el desierto inventándose una cantidad de textos que no tienen nada que ver con Moisés, que no tienen nada que ver con el Mesías, como para decir que los textos del Corán tienen algo que con relación con el Mesías o con Moisés, etcétera. Y entonces ellos entregan directamente a Enoch, eh, los ángeles es entregado a Enoch un orden cósmico inmutable, obviamente el calendario, entre comillas, se le entrega a Enoch por allá, imagínense cuántos años antes de Moisés, para decir que ellos tienen esa autoridad mucho más antes que Moisés, que el servicio levítico, ¿no? Y que obviamente por propiedad de lo que el Eterno le revela a, a Ezequiel, entonces que ellos eran los que iban a servir para siempre al final de los días en su profecía y en su entendimiento escatológico. El orden de esta precisión divina, de esta revelación matemática eh, estrictamente solar de 364 días, más sin embargo, hoy en día, aquí va mi comentario, todos sabemos que de equinoccio de primavera al otro equinoccio de primavera son 365 días y medio casi. Hay un desfase de un día larguito que dice la profesora que de pronto ellos, ahí sí es donde hay una hipótesis, no hay nada garantizado, no hay nada cierto, no hay nada escrito, donde ellos agregaban un día donde la gente ni se diera cuenta para poder ellos seguir mantener la excusa de su calendario, entre comillas, de revelación divina. Y obviamente, como les decía, esto para mantener su monopolio sacerdotal, custodiado por la casta de los saduceos en el templo. Entonces ellos decían, ya no queremos que ellos hagan eso, ahora es así como nosotros se nos revela. Las 24 familias sacerdotales se turnaban semanalmente como los engranajes de un reloj celestial. Según ellos, así se guardaba desde antes que se hiciera este cambio calendárico, según la invasión de los griegos en su tiempo. Entonces, esta alteración sobre lo que era el orden de las escrituras para insertar obsesiones matemáticas y angélicas. Angélicas entendemos nosotros porque obviamente fue por medio de los griegos ya un entendimiento más griego, mucho más filosófico, mucho más occidental, que eso también atribuye a cierta clase
de revolución estructural, filosófica, teológica, religiosa, que se entendía que fue una revolución de el misticismo oriental en la influencia occidental y que después como que se devuelve, pero ya de una manera filosófica. Entonces, pero eso es un tema que vamos de pronto a desarrollar un poquitico más adelante con, o bueno, si ustedes lo van a poder ver, van a poder verlo en algo que se llama el árbol asirio místico de según Simo Parprola, pero eso ya es otro tema, eso es casi echando la barca para otro rumbo. Entonces, ellos al reestructurar las escrituras, el calendario, el Génesis tradicional, nosotros tenemos, y Enoc caminó con Elohim y desapareció porque Elohim se lo llevó con él, ¿no? Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, lo transportó, lo que diga la escritura y como lo interpreten allá cada quien con su interpretación. Y entonces aquí viene la reescritura de Qumran y dice, no, no se lo llevó, fue llevado al séptimo cielo, según el libro de los jubileos. En Qumran está esto que fue enseñado por los ángeles y en donde él aprende a ser un escriba y obviamente siendo un escriba, entonces se le revela según ese calendario cósmico. Obviamente antes ellos, ese calendario no solamente era a partir del sol y la luna y las estrellas, perdón, no era solamente el luna, sino también las estrellas, y en las estrellas podían ver la constelación de Tauro, de Géminis. eh, Antes no era un escorpión, era un águila, era los cuatro puntos cardinales, era Tauro, Géminis, perdón, Tauro, Escorpión, que antes era un águila, Leo y Acuario. Entonces ahí está con cara de león, con cara de águila, con cara de hombre, y se me queda el otro por ahí, volando. Pero era la expresión de los cuatro puntos cardinales, bajo un cielo cósmico, y ese era el reloj que antes se establecía, no solamente en Qumran, sino en toda la creciente fértil, norte de África, hasta Asiria. Y entonces se establecen las fechas exactas matemáticamente para cada evento dentro de las fiestas bíblicas que antes se habían establecido por medio de Moshe, y ellos las restablecen por medio del calendario que se inventan, que según ellos es revelado por Enoch sobre el entendimiento de Qumran. Entonces para ellos esto no era una herejía, sino que era una revelación dada eh, eh, por los mismos ángeles a Moisés en el Sinaí. Era la misma revelación que se le había dado a Enoch eh, tanto tiempo atrás, ¿no? La comparan de esa manera. Más sin embargo, vemos que la intención, y vamos a ver que la intención no solamente de los Takanot y la aplicación de la Torah se desfasa lo que el mismo Mesías viene a enseñarles, pues así no es, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, pero poco a poco se van a dar cuenta ustedes mismos de esas diferencias. Entonces, claro, ellos eh, aplicaban que los que observaran el calendario lunar, porque ellos observaban el calendario solar estrictamente, decían que habrá quienes observen el aspecto de la luna y adelantarán los años 10 días, confundirán los días santos según el libro de jubileos. Como ven, es un comentario acerca no solamente de reinterpretaciones de Daniel, reinterpretaciones acerca del libro de Génesis y cómo mirar las luminarias para determinar meses, días y años, o bueno, las Moadim, tiempos de reunión, ¿no? Del Eterno con su pueblo, sino que es un comentario. Y ellos decían, bueno, esto es sagrado, esto es literatura sagrada. Los sacerdotes marginados, los hijos de Sadoc, huyeron al desierto de Qumran y allí escondieron febrilmente sus textos sagrados, advirtiendo que la luna corrompería las festividades y profanaría el orden cósmico dictado por Hashem, ¿no? Y entonces, obviamente, aquí es donde encontramos estos textos 1800 años después de que, según esto, son enterrados en cuevas. Según esto, relegados por el séquito fariseo y saduceo del templo. Según, porque esa es como el teléfono roto que se comunica a él, que como estaban en contienda tanto fariseos
y saduceos, contra especialmente estos que se relegaron hacia el desierto. Entonces, claro, toda esta literatura que salió en 1948, junto con el resurgimiento del supuestamente profético Estado de Israel o israelí al día de hoy, entonces que era un evento profético. Pero como nos dimos cuenta en el documento de Damasco, había mucho más en correlación entre fariseos y cumramitas que ni siquiera con los saduceos. Había mucha más relación, comunión, teología, filosofía, interpretación y reinterpretación de las escrituras entre los fariseos y los cumramitas, la gente que estaba en el desierto, que ni siquiera los saduceos. De ahí que es muy importante saber y conocer estas cosas, que si el colapso de todo este entendimiento, bien sea un calendario solar hecho en Qumran o un calendario lunar interpretado por los fariseos dentro del templo, que ya se había fluctuado, que ya se había corrompido, que se desgarró, porque obviamente los israelitas no trabajaban por justicia y misericordia, los Shabbat eran una observancia litúrgica, no había amor con el prójimo, no hacían justicia con los animales, los diezmos con el templo eran para un favor de un templo que hacía alusión al poder a Roma y no al poder en el Todopoderoso. Den a Elohim, den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es del César, pero todo era para el César, no sabían cómo era para Elohim. Por eso tuvimos que repasar las maneras de dar correctamente, bien sea por justicia, bien sea voluntariamente, o diezmos que ya desaparecieron porque ya no hay un servicio levita. Mas, sin embargo, todo eso se había corrompido, todo eso se había corrompido. Y ese conflicto que se había dividido en ese tiempo, en esa sociedad, era el ejemplo de cómo nosotros también hoy en día seguimos viviendo este ejemplo fluctuado, roto, corrompido, entre que se dice, no, es que el calendario es así, no, es que el calendario es asado. Y resulta que ese colapso, y se toman precisamente de estas dos interpretaciones, no hay otra interpretación fuera de estas dos. Es claro Génesis que dice que es sol, luna y estrellas, pero nadie toma presente las estrellas como para ratificar si es que no estamos con uno y con otro para saber, y se los he dicho. Antes ellos conocían cómo las estrellas en el firmamento daban un orden lógico cósmico del tiempo sobre el universo. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Y que todas esas cosas que se mueven en los cielos, las potencias en los cielos, dan un orden sobre la tierra, y que la tierra toda responde a la magnitud de su potencia. Pero ellos dicen, no, es estos dos testigos, no es este testigo, para que se den cuenta que esa disputa solamente responde a un beneficio en la carne. O bueno, solamente a lo que ellos tienen en sus propias interpretaciones, etc. Entonces el calendario solar de 364 días era muy mantenido, sagradamente, milimétricamente observado y divinamente perfecto interpretado bajo los lineamientos de los textos de Qumran. Si tú te desfasabas un día, un solo día de su observancia, no podías seguir la liturgia anual de consagración, no solamente con la comunidad de la Yahad, sino obviamente con la interpretación del templo espiritual en el cual ellos vivían. ¿Por qué? Porque estos 52 sábados que ellos vivían al año tenían una liturgia de 13 sábados cada 4 meses. Cada 4 meses el año se dividía limpiamente en 4, 7 y 3, ¿no? Cada estación comienza invariablemente un miércoles, el día de creación del sol, días intercalares que son de cada mes. Cada estación tiene 3 meses. 4 por 3, 12, los 12 meses del año. Cada mes tiene 30 días más uno, que es que le agregan el último, que es el 13avo, el agregado, para que pueda cumplir con los 364 días del año, ¿no? Según la interpretativa de Qumran. Entonces, si tú fallabas un día, no podías seguir comulgando con el sistema litúrgico de la Yahad. Así estrictos eran. Y esto fuera de decir, o sea, yo puedo decir, sí, yo voy a guardar el calendario de Qumran, pero ¿por qué ellos lo hacían con ese orden?
cuando ustedes se enteran que por allá en Masada, en el año 70, cuando quisieron, y en el año 120, perdón, 120, la última rebelión que tuvieron los judíos contra el Imperio Romano, en el año el que haya sido, perdón, ahorita se me sale el contexto histórico, pero en Masada fueron hallados una serie de documentos que también se encontraron en Qumran. Así como lo que se encontró en la sinagoga Ben Ezra en el 1100, acerca de los caraítas, que tenía que ver el documento de Damasco con la comunidad de la Yahad en Qumran, así también se encontró en la Masada, ustedes saben Masada que estoy hablando, cantos litúrgicos del Shabbat que solamente se encontraban en la Yahad. ¿Y eso qué nos dice? Que los judíos que quisieron mantenerse en su élite o en su liturgia, aunque hayan sido sitiados por los romanos, tenían más que comunión. Les interesaba más sobrevivir a sus propios impulsos que haber creído en el Mesías. Dígase de paso, porque igual nosotros creemos en el Mesías, aunque estemos hablando de acontecimientos académicos históricos en este momento, ¿no? Pero de esa liturgia de los cantos del Shabbat vamos a hablar, si el Eterno nos permite, en el próximo Shabbat. Por supuesto que sí. Y obviamente a lo que eso hace alusión, porque esto apenas es la limadita de uñas. Después vamos a entrar bien a la madre. Entonces estas matemáticas celestiales dictaban un código de supervivencia agrícola infalible. Nosotros sabemos que el ciclo agrícola es obviamente una alusión espiritual de los frutos de la tierra, el trigo, las cosechas de las frutas de todos los árboles a final del año, de la cebada como los primeros frutos de la tierra en la Pascua, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen que este calendario matemático tenía que llevarse al pie de la letra y de lo contrario, pues no se podía cumplir su liturgia a cabalidad. Más sin embargo, nosotros sabemos, y esto obviamente lo explica la profesora Raquel Alior, que lo más perfecto que hay en la creación es mirar cómo la naturaleza va creciendo en su orden natural y que eso respondía a un orden infalible matemático que había desarrollado Qumran. Más sin embargo, y aquí es donde les pongo yo el tilde en la i, ¿qué pasa si el Eterno no quiere darles el fruto de los primeros frutos de la cebada, no les da lluvias suficientes a causa de su rebeldía y les manda un tiempo de sequía? Porque nosotros vemos que así pasó muchas veces. Y una vez que ellos no respondieron de acuerdo al templo, por allá en Malaquías, ¿qué pasó esos 300 años? ¿Fueron abundantes? ¿No hubo sequías? ¿No hubo juicio? ¿O solamente el año 70 fue juicio? Son cosas que tienen que pasar en nuestras cabezas y pensar, bueno, ¿y esto qué pasó, no? Entonces, en este origen de pensamiento, el de sacerdocio, según Qumran, y donde Enoch fue elevado, no solamente teológicamente, sino como un héroe espiritual, ya ni siquiera Pablo subió tan alto. Entonces, el origen de toda esta interpretación es donde el Eterno le enseña la astronomía a los ángeles y los ángeles instruyen a Enoch, el séptimo patriarca, durante 294 años que él ronda en los cielos, que él anda en los cielos, para dar toda esta revelación después a su hijo, Metusalem, y ahí en adelante a todos los demás patriarcas. Entonces, según ellos, el testigo físico, según lo que la profesora Raquel Elior enseña, es que ellos son los sadoquitas, el testigo físico de cómo fungía el orden divino, no solamente desde Adán, sino hasta Qumran. Ese sesgo pues no me lo tomo yo, ahí sí cada quien es muy libre de poder escoger lo que quiera, pero bueno, entonces Enoc es colocado en el jardín del Edén para fundir como custodio, lo que se entiende después en el segunda de Enoc como que él es transformado a Metatrón, y eso ya es en la literatura del segundo siglo en adelante, donde empieza a desarrollarse la literatura mística del judaísmo, que tiene un trasfondo que vamos a ver. Y entonces escribe Enoc todo este testimonio. Aquí lo curioso del dicho sea de paso es que todo este conocimiento que se les reveló supuestamente a ellos de parte de Enoc a los sacerdotes
era escrito sobre la tinta y no era no era un conocimiento oral, como es el judaísmo fariseo supuestamente y lo que se conocía en el primer siglo, ¿no? La Torah Shevial Peh. No, ellos decían es más importante la Torah escrita, Kivrei Kodesh, los escritos santos o no, la literatura, escritos santos o apartados. La tinta era divina porque reflejaba la evidencia de lo que se había escrito en el cielo y se había dado sobre la tierra, según ellos. Y obviamente entonces toda esta literatura que se desarrolla por medio de Qumran, como les decía, ellos se la atribuyen a donde David eh, escribe, y esto está dentro de los textos que David escribió 3.600 salmos para los 52 semanas de cada año que hay y así poder cumplir cada Shabbat con una ofrenda litúrgica, ¿no? 30 cantos para los días festivos del primero de mes y 4 cantos especiales para los días de transición o los días intercalados entre cada temporal de cada 4 meses. ¿No? Para un total de 4.050 composiciones litúrgicas sagradas. Estos son los cantos del Shabbat. Como les decía, bueno, estos no son los cantos de Shabbat, estos son los salmos que supuestamente ellos, y digo supuestamente porque hasta el día de hoy de pronto no los han mostrado, no sé si los tendrán secularizados, no los muestran, etcétera, pero no los han mostrado. Y ellos donde dice la profesora es que esta música matemática resonaba en los escalones del templo como un reflejo terrenal de las rutinas de los ángeles en el templo celestial, que lo que ellos cantaban era un ejemplo espiritual, un, un proceso de adoración físico que se reflejaba cuando los ángeles también hacían lo mismo en los templos celestiales para la exaltación de un templo en común entre ángeles y hombres hacia el Todopoderoso. Y obviamente lo hacían a través de todos estos salmos que ellos cantaban en la tierra, los ángeles cantaban en el cielo y entonces todos en conjunto eran un templo para el Todopoderoso. Obviamente en los cielos no había solamente un templo, había muchos templos y tenía que ir a ascender a través de cada alto palacio para poder ascender a la divinidad. Vamos a ver eso también más adelante. Entonces, en resumen, es muy claro ver que en el año 75 a.C., lo que hemos visto en Hanukkah, el asalto seleucida del templo provocó un colapso de este orden sagrado. Cuando llegó Antíoco Epífanes, hubo la invasión, hubo una cerda. Eso lo hemos hablado en Hanukkah mucho, se habla muchas veces, pero lo que no se habla es el motivo real de por qué. De pronto dicen que es que Antíoco ya no se aguantó más y que quería secularizar todo. Nosotros sabemos que eso tenía que pasar por profecía y que él quería tomar dominio sobre Judea, ¿no? Entonces desplaza a los sacerdotes, los que quedan son los que lo compran el sacerdocio, usurpadores del lugar, ¿no? Y entonces se profana el templo, se profanan los diezmos, se profanan los sacrificios. Este es el eje que realmente hace que ese desplazamiento de los sacerdotes legítimos que por estos que son usurpadores del servicio sacerdotal. Y entonces dicen, pues estos son los hijos de las tinieblas. Esta imposición del calendario lunar era inicialmente un símbolo de paganismo y opresión para el entendimiento de Qumran, porque nosotros sabemos que en el mismo calendario está puesta la luna como testigo o testimonio también para lo que es Génesis 1:5, días, meses y años. Entonces en el año 67 el rey griego Antíoco Epífanes III prohibió la pena de muerte al uso del calendario de Enoch, según los textos de Qumran, según la investigación de la profesora Raquel Elior. Y entonces obligó a los hebreos a observar el calendario ateniense y participar de ritos paganos en cada luna nueva, como los sacrificios a Zeus y los deportes en el templo de Zeus que estaba al lado del templo del Todopoderoso, y su cumpleaños cada mes. Entonces esta asimilación forzada desató la resistencia y sumió la medida del tiempo en el caos, ¿no? La gran guerra de calendarios cósmica o burocrática
y tiene entonces este origen donde tú vas a ver que eh, eh, si nosotros vemos acá de una manera un poquitico más, eh, el calendario solar de Qumran es de revelación de ángeles a Enoch. Y el de lunar, según ellos, es griego y de humanos. Cuando nosotros vemos que el calendario bíblico, el que lo administra es el Eterno. Nadie mueve la luna, nadie mueve el sol, nadie hace que la cebada florezca, sino su potestad, su santa y única potestad, ¿no? Es para que ustedes ven la diferencia en qué vamos a hacer, en qué vamos a observar. Si es que se preguntan, porque a veces esto es para nosotros saber qué hacemos nosotros, ¿no? Pero aquí ven, el calendario de Enoch obedece solamente a un solar. Nosotros vemos que en Génesis no es solo solar. El calendario lunar, que es el que se quedaron los fariseos, eso es el lunar, pero también ignora el solar. Y aparte de eso, también ignora las estrellas. Entonces, ninguno de los dos. Ahí sí estamos, como entre cristianos y judíos, no se saben, uno sin Mesías y el otro sin Torá, ¿no? Sistema de cálculo, pues es matemático y fijo. El calendario lunar también es matemático y fijo, pero aquí necesita una observación empírica de cuándo sale la luna para poder observarla. Mecánica del año, 364 días divisibles por 7, 354 días y años bisiestos, según para Qumran caóticos, porque claro, para ellos si tienen un orden eh, perfecto, pues entonces lo demás no es perfecto. Si nosotros estamos viendo lo correcto y lo impoluto, lo demás está corrompido y contaminado, ¿no? Y obviamente el propósito del calendario de Qumran, porque es que no se observaba solamente por las fiestas de Levítico 23. Ellos no lo hacían solamente porque obviamente si querían observar ellos en el desierto, Levítico 23, tenían que hacer los sacrificios y no los hacían. Entonces también tienen que tener en cuenta eso, porque si no los hacían quería decir que entonces no tenían autoridad y lo que estaban era corrompiéndose más y más, tratando de cubrir sus inmundicias con pañitos de agua tibia, y así no era la cuestión, ¿no? En el templo al menos el hilito que estaba untado en el macho cabrío se convertía en blanquito, o sea, todavía había perdón. Ellos en el desierto a saber qué. Y obviamente obviamente en este tiempo de la liturgia que ellos hacían en el desierto, si para el calendario de Qumran era la liturgia de los 52 días bajo un orden sacerdotal, etcétera, matemático, para el calendario lunar en el templo era obviamente la recaudación de impuestos y la política imperial. Como les dije, era un servicio totalmente entregado a Roma. Eh, bien, esto ya lo explicamos, ya lo vimos. Entonces, ellos abandonaron el servicio al templo, ¿no? Se rehusaron a participar del templo sin validez expiatoria. Rehusaron participar en un templo sin validez expiatoria. Ellos decían, en el templo no hay expiaciones. Mas, sin embargo, hay evidencia en el Talmud de que sí había todavía absolución de pecados en Yom Kippur en el templo. Ojo que eso es muy claro verlo, ¿no? Y además de eso, el Mesías valida también esa autoridad. Vaya y preséntate el sumo sacerdote. Ve y haz tu voto en el templo. Todavía el templo estaba como autoridad bajo, no solamente bajo profecía, sino como autoridad levítica, porque obviamente no se había hecho el sacrificio que tenía que hacer Shiloh, etcétera. Entonces, al exiliarse ellos, otra vez hicieron esa biblioteca y dijeron, pues ahora las escrituras se interpretan de esta manera. Y obviamente al entender las escrituras a su manera, este es nuestro culto, este es el verdadero santuario, somos un santuario en el desierto, comulgamos junto con los ángeles de esta manera, reemplazamos el altar que está allá profanado bajo una tinta y nuestra propia interpretación y nuestra propia Biblia. Ese Génesis que está allá, ese Bereshit que está allá, aquí tenemos jubileos. ¿Mm? Y los otros textos que son importantes para ellos, ¿no? O sea,
es importante tener en cuenta que si así lo hicieron ellos y si se consideran sagrados, entonces ¿por qué no considerar sagrado hoy en día el libro del Mormón? ¿Mm? Hoy estamos en la calidad crítica y académica de poder decir la misma cuestión, si es que vamos a tomar estos textos como sagrados, porque al menos no tienen una autoridad divina. La autoridad se la inventaron ellos mismos, así como después inventaron autoridad sobre el Talmud. Tras la caída definitiva del templo, la autoridad se escindió, se, se perdió, finito, hasta la vista baby, y obviamente todos estos pergaminos quedaron volando. Como les decía, no quedaron volando, no quedaron solamente enterrados en cuevas, hay en Masada textos de Qumran, hay en la biblioteca Ben Ezra textos que los encontramos, y aquí es donde, más allá de lo curioso, es donde sale a flote esta cizaña, donde se dice que, es que el Shabbat así se guarda. Dieta levítica, sí, así se guarda. Cantos litúrgicos, lo que hoy entendemos como los cantos hasídicos, sí, sí, así se guarda. Y el desarrollo de la mística en la Cábala también viene de allá. Entonces, esa senda sacerdotal extinta de la tinta sobre el papel, los manuscritos, unos quedaron enterrados y otros extinguidos bajo el juicio del año 70. ¿Por qué recibieron juicio? Es una pregunta obvia con respuesta obvia, pero hay gente que no se la hace y entonces pregúntense por qué viene a resurgir hasta 1948, así como toda esta filosofía transgresora de Torá y usurpadora igual. Y entonces el otro camino que queda después del año 70 del segundo templo es la senda rabínica, la emergente, ¿no? La sabiduría es responsabilidad humana y entonces ellos toman la interpretación de la ley y son los sabios de bendita memoria. Y estas dos son las autoridades que se toman hoy en día para decir así es el calendario. ¿Ustedes creen que eso está bien? Entonces el espacio de reunión ya no es el templo, es cualquier sinagoga moderna. Tampoco es el desierto, ¿no? Esa es la autoridad que se levantó una vez que eh, Yohanan ben Zakkai se le arrodilló a Tito y le dijo, déjanos guardar déjanos nuestra religión. Nosotros vamos a ofrendar. Entonces, este choque de dos mundos donde la revelación divina y Enoch queda trasplantada a una gente que dice, pues vamos a interpretarlo de esta manera y vamos a escribirlo de esta manera. Ese calendario de 364 días queda en uno fluido en la observación visual lunar después de la destrucción del templo. La autoridad dinástica y herodiana, el linaje de Sadoc, queda en una democracia de sabios, agricultores y pastores, todos los que han quedado exiliados. No existe un linaje lebrita ni un linaje sadoquita como para que digan vamos a levantar un tercer templo y hacer. Estos son los encargados de. Por favor. Si ya vemos que desde 300 años antes del Mesías eso estaba más podrido, ¿cómo van a hacer hoy que 2003 se restituyó? No, es que es una profecía. ¿Cómo no? Y obviamente el epicentro de todo lo que pasaba en la orden sacerdotal era el templo. Se corrompieron, se fueron al desierto. Pero en la revisión rabínica hoy es el hogar de estudio, la ley oral con la Torá, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desarrolló esto? La fuente de autoridad del judaísmo eran los sabios y la tradición oral que se desarrolló en la Mishnah. Para Qumran eran los escritos revelados. La naturaleza de la ley en Qumran era conservadora, matemática, perfecta, litúrgica. En el nuevo interpretación, una reinterpretación de la Torah era dinámica, era interpretativa, hermenéutica, psicológica, filosófica y hasta mística. En el Qumran era un templo físico donde los ángeles y ellos eran parte de una manifestación de exaltación al Todopoderoso, bien sea el templo o bien sea en el desierto. Ahora en el judaísmo rabínico era la sinagoga y la sabiduría de los sabios
de antigua memoria los que hacían entender cómo se observaba la Torá. Y ustedes vienen hoy en día a las raíces hebreas a decir, es que ellos están de acuerdo con el Mesías. ¿Cómo no? Bonita gracia después de 2000 años venir a decir que sí, cuando vemos que el Mesías desde entonces les está diciendo que no. Y es un choque muy grande. Entonces, tras la revolución de todo esto, en el año 70, el centro de gravedad de una civilización desapareció. Y en Yamnia hubo un concilio. Un grupo de sabios fariseos, entre ellos Hanania, se reunió en secreto en un desván, en lo alto de una casa. Entonces, a la luz de las lámparas de aceite, no solo debatieron cómo compilar textos y ejecutaron una audaz reestructuración del pensamiento religioso. Su objetivo principal para arrebatarle el poder a la antigua élite y democratizar la fe fue destronar al mismísimo sol. Vamos a leer algo rapidito por acá. Veo que tengo un tiempo todavía eh, positivo para poderlo hacer. A ver si se ve. Estoy perdido yo con mi mouse. Sí se ve. La cena podía estar sacada de la Haggadah. Un grupo de rabinos sentados en el círculo en el suelo durante la noche, probablemente recostados sobre almohadones, con pergaminos esparcidos entre ellos y participando de una discusión hasta que la pálida luz del exterior les indica que de nuevo día está a punto de nacer. El hecho de este encuentro mencionado en el Talmud, el hecho de que este encuentro mencionado en el Talmud se celebre en un desván Aliyat Gag puede llegar a sugerir a un lector moderno que existía algo de clandestino en él. Tal vez el deseo de poner distancia entre los oídos romanos o inclusive la propia población judía del entorno. Clandestina o no, esta reunión y todos los encuentros similares que precedieron y continúan el germen de una revolución. La reestructuración radical del pensamiento y la práctica religiosa judía que siguió a la destrucción del templo en el año 70. Según la profesora Rachel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fueron los rabinos los que participaron en nada menos que una reinvención del judaísmo. Ellos pusieron en cierre un mundo basado en la profecía y la revelación angélica y abrieron el sagrado canon a la reinterpretación. Lancemos una mirada a la efervescencia intelectual que se observa en la breve descripción del Talmud en Shabbat 13b, el tratado Shabbat 13b del Talmud, de la recopilación rabínica, quizás en Yamnia, lugar que se había convertido en el principal centro de aprendizaje de los judíos después de la destrucción de Jerusalén. Este hombre debe ser recordado con buenos ojos, dice el pasaje en referencia a uno de los participantes de la reunión. Su nombre era Hanania ben Ezequiá, o Ananías ben Ezequiel, hijo de Ezequías, ya que si no fuera por él el libro de Ezequiel había sido suprimido y retiradas sus enseñanzas, contradictorias con las de la Torá. ¿Y qué hicieron? Trajeron jarros de aceite para las lámparas, se sentaron en el desván y dirimieron sobre los textos durante la noche. ¿Qué es Hananía y sus colegas? Se decidieron a revisar todos los textos religiosos hebreos compuestos hasta ese momento. Las obras que eligieron de esta biblioteca constituirían el canon judío y de ahora en adelante serían los únicos textos considerados como poseedores de autoridad divina. Al final, un consejo en torno de 24 obras, incluidos los 5 libros del Pentateuco, confirmaría la Biblia que nosotros tenemos hasta hoy en día. La mayoría, ¿no? Y las obras excluidas de ese canon, ¿qué pasó con los demás textos? ¿Por qué no se incluyeron Enoch? ¿Por qué no se incluyó la liturgia de Qumran? ¿Por qué no estaba Esther? ¿O por qué vino a entrar Esther después de? Muchos eran comparables en calidad literaria y religiosa, y las elegías, señalaba la profesora Raquel Lior, para muchos de los judíos del primer siglo, todos estos textos eran igualmente santos, Kibdrei Kodesh. Los excluidos, como el libro de Enoch y los jubileos, no se consideraban menos sagrados que los canónicos, que como el libro de los jueces o el libro de Esther o el libro de Daniel. Para todos ellos, toda esta literatura era
santa. Mas, sin embargo, los textos excluidos, cerca de una docena de grandes obras, no solo fueron abandonados, sino que fueron extirpados como si se tratara de un tumor maligno. Cualquiera que los lea, declaró el rabino Akiva, uno de los sabios que participó del proceso, y esto está muy claro en el Talmud, no tendrá en el mundo lugar en el mundo por venir. Y este texto se ha sacado mucho de contexto para decir que el rabino Akiva hacía referencia hacia el Nuevo Testamento, hacia los escritos del Brit Hadashah. Pero más allá de todo esto, estamos viendo que el contexto litúrgico y literario del primer siglo no solamente estaba haciendo alusión, si son fariseos no van a estar sentados en un desván hablando acerca de los textos hechos por los discípulos del Mesías. Eso es apenas lógico. Dado por muertos, algunos de los textos expulsados fueron rescatados y adoptados por otra religión. El cristianismo recién nacido, que se consideraba el sucesor del judaísmo, incluyó estos textos en su propio corpus de obras santas junto con el Antiguo Testamento, tal como se llamó la Biblia hebrea. Con el tiempo, los estudiosos judíos redescubrieron los libros repudiados por sus antepasados en textos en griego, etíope, siríaco, armenio y traducciones de la iglesia eslava. Estos escritos, conocidos como apócrifos, escritos o libros ocultos, apócrifos, escondidos en latín, nunca se integraron a la biblioteca judía, pero siguen siendo para los estudiosos un largo y complicado rompecabezas, ya que tratan de entender cuáles fueron los criterios para que estos textos fueran rechazados. Hace medio siglo, una misteriosa pérdida de biblioteca surgió a orillas del Mar Muerto tras haber sido literalmente perdida durante 1900 años y después de haber sido escondida en las cuevas de Qumran. Entre comillas, escondida, ¿no? Muchos de estos manuscritos del Mar Muerto habían sido suprimidos, dice Elior, por las mismas razones por las que los anteriormente citados libros apócrifos lo fueron. En su memoria, Memory and Oblivion, Memoria y Olvido, el misterio de los manuscritos del Mar Muerto, explica. La razón por la cual el canon rompió con los libros apócrifos se debe, según Elior, a una controversia sobre el calendario, que es muy claro. Y la explicación más profunda implica una lucha de poder entre el viejo orden sacerdotal, que creía que sus decisiones eran inspiradas por la divinidad, por los ángeles, por medio de Enoch, y una nueva clase de rabinos que adoptaron una nueva narrativa que otorgaba la razón humana, filosofía, y las leyes del gran papel de la configuración de la religión. Entonces, eso está muy bien datado en este libro. Voy a adelantarme un poquitico. La profesora Raquel Elior proporciona los términos matemáticos del calendario sacerdotal, una construcción excepcional que refleja, por supuesto, un orden cósmico revelado a Enoch o Hanok. Está siempre en el centro de la narración sacerdotal de Qumran, pero que fue dejada de lado por los rabinos. El Génesis 5:18 es mencionado brevemente en una larga lista de descendientes de Adán en la séptima generación de los patriarcas de la humanidad. Por lo tanto, alejado claramente la posibilidad del incesto que necesariamente marcó las primeras generaciones, pero en esa lista, al igual que con todas las demás figuras mencionadas, se proporciona un número de años que vivió, 365 en su caso. Y no es nada casual que coincida con el número de días del año, y también se dice que engendró a Metushelach, que vivió 969 años, que a su vez engendró a Noach. Sin embargo, el esbozo biográfico de Hanok no termina, como todos los demás, con las palabras "y él murió". En lugar de ello dice "y Enoch caminó con Elohim", y ya no estuvo más porque Elohim se lo llevó. La Biblia no explica esto hecho, sino los apócrifos. Varias versiones del libro de Enoch conservan que conserva la iglesia etíope. Se han encontrado diferentes idiomas, diferentes varios escritos, aparecieron en Qumran en arameo. Describen cómo Enoch fue llevado al cielo, transportado al cielo, y se le concedió la inmortalidad. Describen cómo Enoch fue llevado al cielo y se le concedió la inmortalidad, junto con un billete de ida y vuelta. Por ahí Pablo dice: nadie ha subido a los cielos sino el que descendió, en dirección a Dios, que se le enseñó por medio de ángeles a leer, a escribir, a calcular números,
Fue el primer humano al que se le daba dado este conocimiento. Y esto tiene una concordancia, yo no sé si tremenda o infalible, con el pensamiento místico asirio. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Regresó a la Tierra para compartir con la humanidad lo que había aprendido, incluido el calendario solar. En fin. La manifestación terrestre más tangible del calendario solar fue la lista del trabajo sacerdotal sobre el monte del templo. 24 familias sacerdotales con el número de horas del día asistían semanalmente a los sacrificios de animales y otros rituales en el templo. A imitación de una especie de guardias de ejército actual, los miembros de una de estas familias llegaban hasta el monte del templo de domingo por la mañana y realizaban los sacrificios hasta ser relevados por la siguiente familia una semana más tarde. Entonces, esos relojes sacerdotales confirmaron el marco de la vida de toda la comunidad, afirma Rachel Elior. Desde el momento en que el templo fue construido por Salomón en el siglo X antes de Cristo, el sumo sacerdote fue elegido por una familia descendiente de la línea de Tzadok. El sacerdote que había transportado el arca de Elohim en su momento y había ungido como rey al hijo de David, Shelomo. El último sumo sacerdote saduceo, fue expulsado durante los caos políticos que precedió la revuelta de Hasmonea en el siglo II antes del Mesías. Bueno, ya todo esto lo vimos. Entonces vemos también cómo ellos excluyeron el calendario solar por acá. Por acá. A ver. La cuestión no era tanto la medida del tiempo, nos informa Lior, sino la medida de la soberanía del hombre. Además de los textos que los rabinos aceptaron en el canon, crearon el marco paralelo de la ley oral, que ellos mismos, no los sacerdotes, desarrollaron y que se convirtieron en cada vez más relevante a lo largo de los siglos de la evolución de las realidades de la vida judía en el exilio. La primera gran recopilación, la Mishnah. Entonces, como es la autoridad que se levantó después del sitio romano, es la autoridad judía que tenemos que ver hasta el día de hoy. Se completó 200 años después del Mesías. En los siguientes siglos, los sabios en Palestina y en Babilonia completarían lo que se llama hoy el Talmud. Estas compilaciones se memorizan textos hasta los siglos VIII y IX, cuando finalmente fueron puestos por escrito. Los sabios representaron una fuente poderosamente democrática. El estudio abierto de todos los hombres judíos ya no era una cuestión de privilegios, heraldos y de dinastías. El rabino Akiva había sido un pastor, un converso. Otros sabios fueron agricultores y artesanos. No necesariamente eran levitas, eran judíos, no necesariamente eran judíos. Pueden haber sido danitas, pueden haber sido asheritas, para que se den cuenta, no, y todos son judíos, no, y las demás están perdidas, por favor. Entonces, Resh Lakish había sido previamente un bandido. La ley oral nos dice, Elior fue abierta a un estudio e interpretación a toda la población judía masculina. La meritocracia fue desplazada, al igual que el liderazgo de la casta de los clanes sacerdotales, los cuales habían sido trazados su dinastía, enlace tras enlace del hermano de Moisés a Aarón. Los rabinos transfirieron el centro de gravedad, dice Elior, de manera regular del ritual sacerdotal anclado en tiempos del lugar santo, el templo. Se pasó a una constante evolución confiada y ordenada a los sabios pertenecientes a todas las clases de poblaciones, que les hicieron a cargo de un tiempo más humano y enseñaron una nueva percepción de santidad. La santidad. Ellos, los rabinos, pusieron una nueva interpretación del judaísmo que sin templo tenía que aprender y hacer las cosas de esta manera, a tocar el shofar de esta manera, a hacer pesas con la liturgia de esta manera, a ponerse los kelipot de esta manera, a ponerse sitziot de esta manera, a empezar el Shabbat de esta manera, a terminar el Shabbat de esta... No terminaríamos en un solo día. Un agregado más otro agregado. Y salen del cristianismo y creen que eso es santidad.
y enseñaron una nueva percepción de santidad. ¿Dónde quedó el Mesías? Si es que tiene que el Mesías vino a enseñar Torah, no es Mesías, no es santidad. Si no es para justicia, no es santidad. El debate vive hasta el día de hoy. El debate vive hasta el día de hoy, pero el Mesías es ausente también de todos ellos hasta el día de hoy. Toda esa revolución lo único que les trajo fue un desconcerto de conocimiento, se quedaron sin salvación. Entonces sí, reescribieron el canon y cualquiera que los lea no tendrá lugar en el mundo por venir, como que, todavía seguían pensando en un mundo por venir, porque no interpretaban el reino de los cielos por el Mesías. Para que se den cuenta. Y hoy entonces el cambio de calendario fue la última instancia, un mecanismo de supervivencia para ellos. Al reemplazar el sol por la luna errante, los sabios prepararon su pueblo para el inminente exilio. La fe ya no requería de una ubicación geográfica fija ni un sumo sacerdote intermediario. Solo necesitaba un grupo de personas en cualquier lugar del mundo del cielo nocturno. ¿Cuántas necesitaban? 10. Según el Talmud, 10. ¿Cuántas necesitaban según la Yahad? 10. ¿Por qué convergen? ¿Por qué convergen? Cada quien sepa que eso ya el tiempo en manos humanas fue cada quien en su propio juego, ¿no? Bueno, y así la civilización judía sobrevivió, abandonando los ángeles de Qumran, entre comillas, porque no los abandonaron, simplemente transformaron eso en un pensamiento más filosófico e interpretativo, mientras les convenía, porque después vamos a ver que en la liturgia siguieron haciéndolo, hasta que viene a reventar eso en el 1100 con la Kabbalah. Pero bueno, la oscuridad de la cueva lo sacan a la luz. Y obviamente entonces el calendario lunar que tenemos hoy en día es un testamento vivo de ese radicalismo de transformación y abnegación a no querer seguir la justicia del Eterno, de liberarse de la religión que ellos tenían, bien por templo, bien por desierto, bien por interpretaciones humanas, y asegurarse su propia manifestación de autoridad. Ellos demostraron que la verdadera autoridad no reside en la rigidez de los ángeles ni en la capacidad humana de interpretar y de observar bajo cualquier cielo. Que si ellos eran capaces de mirar, es que hoy es Rosh Hodesh. Era la interpretación del hombre y no la autoridad del Todopoderoso. Así que pues bueno, muchas gracias. Esto queda por acá. Esto basado en la conferencia académica de Central Issues for the Priesthood Struggle in the Dead Sea Scrolls, impartida por la profesora Raquel Eliot, por supuesto que sí. Esa conferencia fue a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay otras referencias, Who Wrote the Dead Sea Scrolls, y obviamente el libro The Three Temples de Raquel Eliot. Hay apartados que tienen interpretaciones, por ejemplo, el segundo libro de Enoch y el rollo de los salmos de Qumran, apócrifo de Jeremías, que interpreta un poquitico también esa casta sacerdotal, y el libro de los jubileos, que vemos ciertas cosas por ahí. No siendo más, el Eterno les siga bendiciendo y nos vemos prontamente por ahí en Shabbat. Shalom, shalom. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa, por la presión de su alito somos vida gloriosa.